¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Chuy Villegas y estamos haciendo la lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia Católica. Vamos ahora a iniciar con el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Muy recomendable que para seguir esta lectura acompañada, pues utilices una libreta para tomar tus apuntes, que cuando según vamos avanzando en los comentarios, pues puedes pausar el video y hacer tus anotaciones. Puedes también utilizar en tu Biblia, pues subrayar aquellas frases o aquellos mensajes que particularmente llamen tu atención para que después releas más despacio el texto y lo medites con mayor profundidad. La palabra de Dios, la Biblia, es una carta de amor que Dios nos ha escrito a ti y a mí. Tenemos que leerla suficientemente, tenemos que meditarla, tenemos que releerla, tenemos que hacer la vida, porque Dios quiere a través de su palabra que tengamos vida. Como dice el apóstol San Juan en su Evangelio, esto se escribió para que crean y creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, creer no es solamente este asentimiento intelectual de aceptar o decir, bueno, pues sí, efectivamente, esto lo enseñó Jesucristo, sino que más importante todavía, dejemos que esta palabra nos transforme, entre a nuestro corazón y nos convierta en verdaderos hijos de Dios a través de que hagamos vida todas estas enseñanzas. Como dice también el apóstol San Juan en su Evangelio, en el capítulo 15, donde Jesús dice, si ustedes guardan mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Y podrán ustedes ir y dar mucho fruto y dar gloria a mi Padre, porque la gloria de mi Padre consiste en que ustedes vayan y den mucho fruto y así sean mis discípulos. Pues bien, tenemos que no solamente leer y meditar esta palabra, hay que hacer la vida para que verdaderamente seamos discípulos del Señor y seamos también verdaderos hijos del Padre, obedeciendo los mandatos de Jesús, que Él a su vez ha obedecido del Padre, permaneceremos en su amor. Vamos entonces a iniciar y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, danos un rayo de tu luz para que podamos recibir esta palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Jesús tomó de nuevo la palabra y les dijo esta parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros criados encargándoles que dijeran a los invitados, mi banquete está preparado, he matado reses y becerros gordos y todo está listo, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron unos a su campo y otros a su negocio. Los demás, capturando a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey entonces se enojó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos asesinos e incendiaran su ciudad. Después dijo a sus criados, el banquete de boda está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues donde se cruzan los caminos e inviten a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala se llenó de invitados. Al entrar el rey para ver a los invitados, observó que uno de ellos no llevaba traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?
Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Porque son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo, y le enviaron a algunos de sus discípulos con los partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas influenciar por nadie, pues no miras las apariencias de las personas. Dinos, pues, tu parecer. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? Jesús se dio cuenta de su mala intención y les contestó: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le respondieron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, lo dejaron y se fueron. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos y el primero, que estaba casado, murió. Al no dejar descendencia, su mujer se casó con su hermano. Y pasó lo mismo con este segundo, y con el tercero, y así con los 7. La última en morir fue la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer si todos estuvieron casados con ella? Jesús le respondió: están equivocados. No comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído cómo Dios les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Y la gente que estaba escuchando se quedó admirada de su enseñanza. Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Cuando estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿de quién piensan que es hijo el Mesías? Contestaron: de David. Jesús les argumentó: entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser el Mesías hijo suyo? Nadie podía responderle, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, vamos a hacer ahora el comentario. Vamos a tratar de desmenuzar un poco este capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Y bueno, recordemos que estamos en este contexto de la vida en la comunidad cristiana y cómo parte de la vida de la comunidad cristiana es enfrentar el rechazo que el mismo Señor enfrentó con las autoridades de su tiempo. En este caso, estamos hablando de autoridades que rechazaban a Jesús, que rechazaban el mensaje, que querían la bendición solamente para ellos, que querían acaparar la bendición, que querían ellos acaparar la importancia, ¿verdad? La soberanía, ¿verdad? Y que ciertamente pues tiranizaban al resto del pueblo. Y bueno, nosotros como cristianos también nos enfrentamos con las autoridades civiles y a veces inclusive con las autoridades, ¿verdad? O la gente de importancia
dentro de la misma iglesia nos topamos con la incomprensión, nos topamos con el rechazo, nos topamos con la soberbia, nos topamos con un corazón frío, duro, ¿verdad? Con una falta de caridad, con una falta de amor, ¿verdad? De servicio, de espíritu de servicio. Y bueno, vamos a ver cómo fue que Jesús reaccionó para también en ello encontrar nosotros una enseñanza. Y bien, comenzaba el capítulo 22 diciendo que Jesús les muestra otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebraba la boda de su hijo, ¿verdad? Recordemos que en el capítulo 21 Jesús concluyó señalando a las autoridades judías y prácticamente secándolos, declarando que van a quedar secos como lo hizo con la higuera, ¿verdad? Quedarán sin fruto. Y entonces habla inmediatamente después de este cierre, ¿verdad? Diciéndole o anunciándole a los jefes de los sacerdotes y a los escribas y a fariseos, ¿verdad? Que ellos quedarían despojados del reino de los cielos, del reino de Dios. Y les cuenta ahora esta parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros criados encargándoles que dijeran a los invitados: mi banquete está preparado, he matado las reses y becerros gordos, todo está listo, vengan a la boda. Ya está todo listo, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron unos a su campo y otros a su negocio. Desprecio total. Desprecio de la invitación. Los demás, capturando a los criados, los maltrataron y los mataron. Aparte, la violencia irracional. Digo, ¿qué culpa tenía ahora sí que el mensajero, verdad? El rey entonces se enojó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos asesinos e incendiaran la ciudad. Le prendió fuego, acabó con todo. Y después le dijo a sus criados: el banquete de boda está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues donde se cruzan los caminos e inviten a la boda a todos los que encuentren. Y los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, dice, y la sala se llenó de invitados. Al entrar el rey para ver a los invitados, observó que uno de ellos no llevaba traje de boda. Recordemos o sepamos que se acostumbraba que el anfitrión, ¿verdad? En este caso el rey, y con mayor razón un rey, ¿verdad? Pues proveía a los invitados del traje adecuado para la boda. Es decir, si alguien entraba a la boda invitado por el rey y por alguna razón no estaba bien vestido, pues los servidores del rey le ofrecerían con qué vestirse adecuadamente para la ocasión. Entonces, digamos que no habría ninguna razón por la cual el invitado, habiendo entrado, no habría razón para que no trajera un vestido adecuado, porque no dependía de él. Dependía precisamente de los criados y de que el rey se lo estaba proveyendo, si era necesario. Y entonces dice aquí: ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda, amigo? Y él se quedó callado. No tenía excusa. Él se quedó callado. ¿Qué pasó? Probablemente, no sabemos, no lo dice la parábola, pero sabemos que al quedarse callado, como dice el dicho, el que calla otorga. Él sabe que era culpa suya el haber quizás rechazado este vestido de fiesta que el rey le hubiera ofrecido los servidores del reino, pero que él lo habría rechazado. Y entonces dice: el rey le dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí llorará y le rechinarán los dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Jesús, a través de esta parábola, nos está diciendo, si bien por un lado habla del rechazo al pueblo judío, a las autoridades judías, a las cuales se les iba a arrebatar el reino, pues ahora dice también
que en el reino de los cielos, en lo que es esta convivencia de la comunidad, todos están llamados a ir con el traje de fiesta para entrar a las bodas. Pero ciertamente y lastimosamente hay invitados que rechazan asistir al banquete de bodas. Sabemos que el banquete de bodas también es figura de la Eucaristía porque es figura de la liturgia de las bodas del Cordero, que nos habla el Apocalipsis capítulo 4. Este banquete al que somos invitados es la Eucaristía. Y sabemos que tristemente hay muchos católicos, hay muchos creyentes que no van, que la desprecian, que saben que el Rey está ahí, que saben que el Hijo del Rey está ahí y rechazan ir. Algunos, como los ciegos, de los cuales se habló también en el capítulo 20, ¿verdad?, que le piden al Señor que los haga ver. Algunos van como ciegos, pero otros desprecian la invitación, ni siquiera van. Y todavía más, al que va y los invita lo critican. ¿Para qué quiero ir yo? Para ser como tú. Mira cómo eres. Y eso que vas a la iglesia, yo por eso no voy a la iglesia. Todavía le cargan la responsabilidad al que lo intenta, ¿verdad? Pero ciertamente, todos estamos en la lucha, estamos en el camino e invitamos porque el Señor como Rey nos ha enviado. Vayan, inviten, lleven la invitación. Pero como dice aquí, algunos no hicieron caso, otros tomaron a los criados, los maltrataron y hasta los mataron. Esto es algo que está diciendo el Señor que es muy actual. Seguramente actual en todas las épocas. Ha habido gente que rechaza la invitación y otros que inclusive atacan al mensajero, al que lleva la invitación. Pero dice que después el rey se enojó tanto que envió a sus tropas para que acabaran con aquellos asesinos e incendiaran su ciudad. Jesús dice, con el reino de los cielos sucede lo mismo. Con el reino de los cielos sucede lo mismo. Es decir, el Señor enviará a sus tropas para destruir a todos aquellos que rechazaron la invitación, que habiendo sido invitados no fueron dignos, porque lo dice así. Dice, los invitados, el banquete de boda está preparado, pero los invitados no eran dignos. Entonces, aquí el Señor Jesús está haciendo una declaración muy fuerte y muy importante que nos debe llamar a la conciencia. Rechazar la invitación de Dios es un grave pecado, es el pecado contra el Espíritu Santo. Es rechazar el amor de Dios, es no creer que Dios nos ama, es no creer, no aceptar que Dios quiere compartirnos la vida eterna. Quiere que estemos en las bodas del Cordero, que estemos en las bodas de su Hijo, que seamos felices eternamente en este banquete eterno. Pero al rechazarlo, ese es el pecado contra el Espíritu Santo del que hablaba Jesús. Cuando decían que Él expulsaba a los demonios con el poder del demonio. No aceptaban que Jesús era el Hijo. No aceptaban que era el Hijo del Rey. No aceptaban que era el Rey el que los invitaba. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar la invitación. Y nos hace acreedores a, como lo dice aquí, ¿verdad?, que el Rey envíe sus tropas para destruir aquella ciudad y a aquellos asesinos. Porque aparte, no solamente rechazamos la invitación, sino que criticamos a quien nos invita, a quien nos hace la caridad de pensar, de acordarse de nosotros, de orar por nosotros. Y nosotros lo rechazamos. Vayan pues donde se cruzan los caminos, vayan por todos lados, ¿verdad? Vayan por todos lados. Y traigan, llenen de invitados la sala. Y la sala se llenó. Pero aquí hay algo importante. Para poder entrar
al reino de los cielos, tenemos que reconocer que no basta con decir Señor, Señor, sino que hay que cumplir la voluntad del Padre. Es ponerse el traje de fiesta, que es el traje de la obediencia, el traje de la fe, el traje del trabajo por el reino, por la paz, el trabajo por el bien del otro. Ese es el traje. Ese es estar vestido adecuadamente para la boda. Y si no lo tenemos, porque este traje es la gracia del Señor, el traje de la gracia que Dios nos provee. Si nosotros entramos al banquete sin estar revestidos de la gracia de Dios que nos viene por los sacramentos, por la obediencia a sus mandamientos, como dice el Señor en el capítulo 15 de San Juan, si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, es decir, permanecerán en la gracia. Tenemos que cumplir los mandamientos de Jesús. Si no los cumplimos, si no obedecemos, si no tenemos fe, entonces estamos rechazando la gracia. Y no tendremos, como este hombre que se quedó callado, no tendremos excusa. Y por eso la sentencia es terrible. El rey dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas, y ahí llorará y le rechinarán los dientes, porque son muchos los llamados. El Señor invita a todos, el Señor llama a todos, el Señor envía a sus mensajeros para llevar la invitación a todos. Yo recibí la invitación, tú recibiste la invitación. ¿Te vas a poner el traje de fiesta? ¿Vas a acudir o vas a despreciar la invitación del Señor? Entonces los fariseos, dice el versículo 15, entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en Jesús palabras que les dieran motivo para acusarlo. Y entonces mandan a unos partidarios de Herodes, que pues sí, le hacen, como decimos coloquialmente, le hacen la barba, ¿verdad? Van ahí a adularlo. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas influenciar por nadie, porque no miras las apariencias de las personas. Dinos, pues, tu parecer. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? La trampa, ¿verdad? La trampa, una trampa política. Esto también es algo importante. Muchas veces los enemigos del reino, a través de movimientos, de ideas políticas, de ideologías, quieren probar al Señor y a sus seguidores. Nos quieren probar a los cristianos, ¿verdad? Acerca de la participación, digamos, ciudadana. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? Y Jesús se da cuenta de su mala intención y les dice: ¿por qué me ponen una prueba? Hipócritas, muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Y entonces, bueno, le traen un denario y le dice: ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le responden: del emperador. Jesús le dice: pues denle al emperador lo suyo y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, se quedaron asombrados, se quedaron sin palabras y mejor se fueron, ¿verdad? Los dejó totalmente confundidos. Y entonces, fíjense, este es un pasaje que también, digamos, este dicho del Señor, esta sentencia del Señor: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios, se utiliza mucho precisamente para ponernos a los cristianos una prueba, ¿verdad? Como de queriendo decir, al emperador, es decir, a las autoridades civiles, hay que rendirles pleitesía, obediencia en lo que ellos digan, ¿verdad? Y las cuestiones de la fe, las cuestiones de Dios, déjalas allá en lo privado. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús lo que quiso decir, y lo dijo claramente, es que a Dios hay que darle lo que le es propio. ¿Y de qué es dueño el Señor? ¿De qué es dueño Dios? De todo. Entonces, si bien es cierto, nosotros en nuestra vida comunitaria tenemos un deber para con la comunidad,
Nuestro corazón debe estar siempre en el Señor. Nuestro apego, entre comillas, debe ser solo con Él. Nuestro tesoro debe estar en Él. Nuestras aspiraciones deben estar en Él. Deben estar en su reino. Deben estar en darle al mundo lo que le corresponde. Tenemos que trabajar, salir adelante, mantener una familia, etc. Pero con el corazón puesto en el cielo. Con el corazón puesto en Dios. Con nuestras oraciones, nuestros actos ofrecidos a Dios. Porque es Dios el que se lo merece todo. Entonces, cuando habla aquí de dar al emperador lo que es del emperador, es a las cosas comunitarias hay que atenderlas, sí, pero con el corazón puesto en Dios. Y entonces eso va a querer decir que si el corazón está puesto en Dios y nuestro corazón está con nosotros en todo momento, pues tanto lo terrenal como lo espiritual, todo tenemos que hacerlo con el corazón puesto en Dios. Y entonces lo del César o lo del emperador será solamente el cumplir con nuestros deberes comunitarios que vivimos en una sociedad, pero sin violentar el hecho de que nuestro corazón está en Dios, que debemos obedecer a Dios. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo que si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia al hermano. Pues bien, habría entre nosotros 7 hermanos y el primero que estaba casado murió. Al no dejar descendencia, su mujer se casó con su hermano y así pasó lo mismo con el segundo y el tercero y así con los 7. La última en morir fue la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer si todos estuvieron casados con ella? Los saduceos, que no creían en la resurrección, se burlan del hecho, ¿verdad?, de la resurrección. Se burlan de que de lo ridículo que sería una situación como la que plantean. Y entonces Jesús les hace una enseñanza y les hace ver algo, una reprensión, ¿verdad?, muy, cortés, pero muy clara y firme. Ustedes están equivocados. No comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Duro y en la cabeza. Ustedes no entienden nada. Ustedes no saben lo que dicen. Ustedes están equivocados. No comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Y así pasa también con muchos que se burlan no solo de la resurrección, que se burlan no solo de la vida eterna, sino que se burlan también del pan de vida, que se burlan de la gracia de los sacramentos, que se burlan de la excelsitud del sacramento de la confesión, de humillar el corazón ante otra persona, ante el ministro de la gracia, un ministro puesto por Dios. Hay quienes se burlan de eso. Y Jesús les diría: ustedes están equivocados. No comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Y sí, hay mucha gente que está en esa situación. Diríamos propios y extraños. Gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los que están dentro son como esos ciegos que no han visto a Jesús, que no han entendido la enseñanza y que les convendría hacer lo que dice, ¿verdad?, este capítulo 20, el versículo 29 al 34, ¿verdad? Los 2 ciegos que recobran la vista. Pero los que están fuera también son ciegos y rechazan la invitación de los enviados, ¿no? Están equivocados, no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Y les dice la verdad, porque cuando resuciten, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Jesús les revela la verdad acerca de la resurrección y de la vida eterna. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído cómo Dios les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Por lo tanto, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la gente que estaba escuchando se quedó admirada de su enseñanza. Jesús les aclara con la verdad y la gente finalmente queda maravillada ante la enseñanza contundente, clara y simple de lo que será la vida eterna, de lo que es la vida después de la muerte y del hecho de que ante el Señor, lo contrario a lo que pensaban los fariseos y muchos judíos que se ve en la Sagrada Escritura, ¿no? Dice el muerto ya no alaba, el muerto ya no puede hacer nada. Eso era la concepción de la muerte. Se iban al Sheol, algo así como irse a la banca, ¿no? Iban a estar ahí sentados, esperando, en el seno de Abraham, el lugar de los muertos, estar ahí inactivos. Pero Jesús dice, no, nada de inactividad. Para Dios todos viven. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, todos los que mueren en el Señor están vivos. Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para poner a prueba. Tanto los saduceos como los fariseos quieren poner a prueba a Jesús porque buscan, como ya nos advertía, buscan palabras a través de las cuales le puedan a Jesús levantar un falso o levantar cargos para acusarlo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesús añade algo más. Este es el primer mandamiento y el más importante, y el segundo es semejante a este. El segundo es semejante al primero. Si bien el primero es el más importante, el segundo también es muy importante y es muy semejante al primero. Jesús dice, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no equipara, pero sí, digamos que condiciona el cumplimiento de uno con el cumplimiento del otro. El cumplimiento del primer mandamiento está condicionado al cumplimiento del segundo. Si bien el primero es más importante, el primero requiere el cumplimiento del segundo. Y es que, como dice San Juan en una de sus cartas, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. Y por eso dirá Jesús, más adelante en el Evangelio de Mateo, lo que hacen con uno de estos pequeños hermanos míos, conmigo lo hacen. Jesús identifica a Dios, el amor a Dios, con el amor al prójimo. Y dice, en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Jesús echa por tierra todas estas elucubraciones que habían hecho los maestros de la ley con estos más de 613 preceptos menores, ¿verdad? Que eran casuísticas definidas por los maestros de la ley, por los rabinos, para, digamos, según ellos, orientar al pueblo, pero era, como dice Jesús, como lo denuncia Jesús, era más bien para poner cargas sobre el pueblo, cargas que ellos ni siquiera con el dedo, con la punta del dedo querían mover, querían cargar, querían asumir. Y entonces Jesús dice, no se quiebren la cabeza, quieren entender la ley y los profetas, se basa en esto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Más aún, ya sabemos que Jesús más adelante dirá, les doy este mandamiento nuevo, y ahí junta los dos, prácticamente los hace uno, ámense los unos a los otros como Dios los ama, como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como Dios te ama.
¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué sublime! ¡Qué difícil! ¡Qué imposible para el hombre que no se acerca a la gracia, que rechaza la gracia de Dios! Porque, como dice Jesús, para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible. Es decir, para poder cumplir con estos mandamientos necesitamos la gracia del Señor. Y la gracia llega a nosotros a través de la oración, de la obediencia, de la penitencia, de pedir perdón, de tener un corazón humilde, contrito, humillado, de buscar ser los últimos, de no buscar los primeros lugares, al contrario, buscar los últimos lugares. Y entonces le preguntan a los fariseos, Jesús les pregunta, ¿de quién dicen ustedes que es hijo del Mesías? A ver. Y ellos dicen, pues de David. Así, fíjense cómo, ¿verdad? Está Jesús primero recibiendo las puestas a prueba de parte de sus enemigos, digamos, de las autoridades judías, y los deja callados, los deja asombrados. Y Jesús les regresa el favor. Les dice, bueno, ahora yo les voy a preguntar algo a ustedes, ¿verdad? ¿De quién piensan que es hijo el Mesías? Y ellos dicen, pues de David. Así, saben mucho ustedes, ¿no? Creen que lo saben todo. ¿Con qué de David? Pues a ver, si es hijo de David, entonces ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Cuando dice en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David también era profeta. David tiene esta inspiración y dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo mi Dios a mi Dios. Si David lo llama Señor, ¿cómo es que el Mesías puede ser hijo suyo? Y nadie podía responderle. Y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús llega y se planta con su sabiduría, su condición divina, su condición de ser la verdad, el portador de la verdad, más aún ser Él la palabra de verdad. Y deja a todos mudos. No queramos poner a prueba a Jesús. Dejemos lo que nos hable, que nos enseñe, que nos dé la palabra de la verdad. Como este capítulo 22 que hemos concluido. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza, por este capítulo 22 del Evangelio de Mateo que hemos recibido en tu nombre, pidiéndole a tu Santo Espíritu que nos haga verdaderamente comprender esta enseñanza y sobre todo poderla hacer vida. Porque no todo el que te diga Señor, Señor, sino el que cumple tu voluntad, Señor. Que podamos cumplir tu voluntad. Que recibamos la gracia por la lectura de estas palabras, de esta palabra de vida. Que recibamos la gracia de poder ser fieles, de poder comprender el verdadero sentido de nuestra existencia, la verdadera invitación que nos haces de vivir delante de ti, como decía la Escritura, en tu presencia, caminar en tu presencia, caminar de cara a ti, viéndote a ti, siguiéndote a ti, aspirando a ti, aspirando a tus promesas. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Bendice nuestros corazones, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, para que podamos verdaderamente recibir esta palabra dignamente, como la Eucaristía misma, porque tu palabra es nuestro alimento. Tu palabra es vida para nosotros. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Tú conoces nuestras necesidades, las ponemos ante ti, Señor. Arranca de nosotros todo lo que nos impide tener ese oído de discípulo para comprender, para escuchar, para vivir tu palabra. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.